cerca. Y que tiene viviéndola. un cierto liderazgo en un microcosmos, Por que supuesto. es en donde se desenvuelve. Son nuestros amigos que nos sentamos en el café que tienen una opinión muy decidida y que terminan influyendo y diciéndote, pues sí, creo que las cosas no van tan Exacto. bien. Y todos ellos resultaron lastimados, indignados. Pero la otra cuestión fundamental que es esta... Perdón que te interrumpa, hay testimonios de gente que pasó 25 horas arriba del automóvil tratando de verificar. Eso es brutal. Eso es brutal porque se supone que le estás construyendo una ciudad para él. Se supone que tú le estás dando las facilidades para poder tener este desarrollo de modernidad que le está buscando. Y en el trámite más sencillo, en el que tú deberías de darle facilidad, no se la das. Entonces, me parece que el programa salió mal desde el principio porque no fue orientado adecuadamente. Y me parece que saltó más allá del secretario, desde el en turno. Me parece que fue más bien un proyecto que no se logró aterrizar de manera adecuada de qué es lo que se quería. Y me parece que venía una parte de rentabilidad económica, aunque se sostenga que no es así. Todo parece indicar que es eso, es decir, te interesaba más cobrar que dar las facilidades, ¿no? Hasta el momento no se ha demostrado lo contrario. Y cuando demuestren lo contrario, entonces tendremos un argumento para sostener que pudo haber otro error adicional. Una hipótesis sugiere también que hay una improvisación absoluta en materia de política pública. Yo no creo que haya una improvisación. Yo creo que la gente que está en el gobierno del Estado sí tiene una alta capacidad para la política pública y su ejecución. Que no tenga un cariz democrático es otra cosa. Y eso a lo mejor termina construyendo otra idea equivocada de creer que no se sabe lo que se está haciendo. Yo creo que ellos sí saben perfectamente bien lo que hacen. En esto creo que fue un error garrafal. Por Buscaron detonar a tiempo una circunstancia que les iba a reventar en el proceso electoral. Por supuesto, sin duda, porque al final de cuentas al que estás perjudicando es a tu contribuyente que siempre te cumplió. Porque te lo voy a explicar así. ¿En qué consiste el programa de verificación en el que hubo un gran problema? Fue las personas que cumplieron con la primera verificación del primer semestre del 2014 que tenían que hacer la segunda verificación. Así es. Es decir, a los que ya te cumplieron originalmente les estás poniendo trabas. ¿Cómo? Y es al mismo al que le estás destinando la gran inversión de infraestructura. ¿Cómo? Luego, no entonces, tiene un sentido lógico. No, luego entonces estás castigando al que sí cree en ti, estás castigando al que sí está cumpliendo, estás castigando al que sí está creyendo en ti porque le estás ofreciendo otro tipo de ciudad. Pero lo más preocupante que creo que tiene detrás de esta medida es que detectaron que podría ser un tema altamente capitalizable políticamente. Es decir, en el sector en el que ya estabas construyendo una idea y una imagen sostenida a largo plazo de un gobierno transformador, de un gobierno que cambia, me parece que podrías ponerlos del lado de la oposición, del lado de Morena, del lado del PRI y de todo aquel que quiera capitalizarlo. ¿Por qué? Porque él lo sufrió 24 horas haciendo fila, claro, no yendo a trabajar, perdiendo un día de trabajo de tu sueldo, teniéndote que enfrentar con malos tratos, con el caos y con este cansancio que no tenías. Y otra vez una decisión de política pública que pasa por el tamiz del interés electoral. Sí y no. Sí y no, porque te lo voy a decir por qué. Sí es una coyuntura electoral, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque podría ser susceptible de capitalización política. Y no porque no se está viendo para ahorita, se está viendo para una construcción más a futuro. Este elector del voto switcher no sale en esta elección. Él no va a salir a votar ahorita. Interesante. Él no va a salir. ¿Quién define la elección de este 2015? Las estructuras. El PRI con su estructura, por eso puede tener altas posibilidades de ganar, porque es la estructura mejor aceitada. Lo que se están preocupando es la elección que viene. Porque ya inmediatamente después. Porque ya viene un proceso electoral en el que hay una alta participación. Y si tú le estás mandando un mensaje de que no lo supiste tratar y de que tampoco le diste las facilidades, luego entonces terminas generando una idea de creo que las cosas no están tan bien como yo creí. Y entonces, ¿qué mensaje mandan con el reciente despido masivo de funcionarios o burócratas sindicalizados del gobierno del Estado hace apenas unas horas? Mira, creo que este tema este último despido yo creo que sí debe verse con otra óptica. Los despidos anteriores que hubo a me parece que esos sí son los cuestionables. Los que no se hicieron apropiadamente y los que no tuvieron realmente la capacidad de interlocución, el tacto político y humano para llevarlo a cabo. Eso sí me parece que es grave. Lo que está ocurriendo ahorita es algo que ya se había anunciado. A nadie nos puede sorprender. Lo anunciaron desde el año pasado y lo dijeron, vienen despidos. Vamos a adelgazar nuestra nómina y lo tenemos que hacer porque efectivamente hay una crisis.
Hay una crisis que es derivada de una serie de factores, de la caída de los precios del petróleo, viene una caída en función de la recaudación, viene una caída en que las reformas no están funcionando como se creían que deberían de haber funcionado. En conclusión, el gobierno está en crisis. Hay una desaceleración de Estados Unidos, el mundo va sobre una desaceleración y México apenas está logrando saltar 2 o 3 circunstancias económicas que pudieron darle más o menos sostenimiento. La realidad es que la economía mexicana está mal, tenemos un conflicto real, los ingresos van a caer y esta medida de los anuncios de despidos ya venía. Pero ese discurso no se lo puedes dar al despedido de ayer. No, efectivamente no. ¿Qué ocurrió con esta circunstancia de los despidos? Se tuvo que tomar una decisión que no querían tomar. No les quedó de otra. Evocando a Ernesto Zedillo, fue una medida dolorosa pero necesaria. Sí, porque al final de cuentas, en el panorama electoral que se tiene, todas las autoridades de todos los niveles están pensando ahorita en una función electoral, sí. Pero esta es la última medida que querían tomar. El gobierno federal tampoco quería tomar la decisión del recorte presupuestal, pero lo tenían que hacer y lo sabían. Era una medida responsable, no sé qué tanto sea responsable. Lo que sí es que fue una medida necesaria para el tiempo que necesitaban enfrentar. Y saben perfectamente bien que están amarrados de manos presupuestalmente y financieramente. ¿Hacia dónde va esta cuestión de los despidos? ¿Son lamentables? Por supuesto que son lamentables. Esta decisión de tener que correr a la gente y adelgazarla, yo en lo personal estaría preguntándome hasta dónde van a reducir los gastos onerosos que realmente tienen que ver con gasolina, con camionetas, con los desayunos, con la imagen. Los salarios de los funcionarios. Exacto, hay una reducción de salarios. Más allá de que la oposición haya creído, el PRI haya creído que es una decisión electoral, me parece que es una buena decisión. El hecho de que tú también incluso te bajes el salario, nos gustaría que se lo bajaran al 50%. Pero eso no va a pasar. Eso no ocurrirá. Pero el hecho de que también entres dentro de esta dinámica habla de que tienes también cierta, digamos que permisibilidad para hacer las cosas. ¿Qué ocurre y qué es lo grave? Que estos despidos se suman a los que ya hubo anteriormente. Es ahí donde está el problema. Ya no está el mismo tamiz que pudiste haber negociado con ellos y decirles que se trata de una medida dolorosa, que se trata de algo que tenías que hacer, llevar algún tipo de mecanismo de contención, a lo mejor algún tipo de asesoría para buscar otro trabajo, no lo sé. Hay miles de alternativas para dar un despido. El problema es que la ausencia de sensibilidad. Esto viene contaminado de lo que ya ocurrió. O sea, recuerdo que las cifras están por ahí de 10,000 personas que dieron entre 10 y 12,000. Que dieron de baja. ¿Cómo puedes argumentar ahorita que no estás tomando una medida antidemocrática autoritaria? Es ahí donde el gobierno del Estado, creo, se quedó sin la posibilidad de tener mayor capacidad de interlocución o negociación. Mi querido Nacho, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, mi querido Fer, muchas gracias. Nacho Juárez Galindo, director del periódico El Popular.